Hoy vamos a comenzar a trabajar con la unidad 3, Nacionalismos e Imperialismos, los albores del siglo XX y la Gran Guerra, con el tema Las naciones y el nacionalismo, mutaciones de sentido y formas de expresión. Tenemos como bibliografía obligatoria un capítulo del libro de La Era del Imperio de Eric Hobsbawm, Banderas al viento, las naciones y el nacionalismo. Venimos trabajando en clases anteriores sobre las transformaciones políticas y económicas que se produjeron desde fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX e impulsaron políticas de democratización. Es decir, se produjo en toda Europa el pasaje de súbditos a ciudadanos y surgieron una serie de nuevos instrumentos políticos, las constituciones, los parlamentos y los sistemas electorales. Algo muy importante que hemos visto es que cambió el principio de legitimidad del poder político y fue necesario entonces, hacia fines del siglo XIX, establecer nuevas bases para obtener la adhesión de los ciudadanos a las políticas estatales. De este modo, el nacionalismo, según Eric Hobsbawm, nació como consecuencia de las políticas de democratización. Fue también, como veremos más adelante en la clase, una respuesta a la crisis del liberalismo que se produce a partir de la primera crisis global del capitalismo en la década de 1870. El nacionalismo, como hemos visto, no es algo nuevo. Hemos hablado de las causas nacionales que acompañaron muchas de las revoluciones burguesas en la primera mitad del siglo XIX, pero con esta terminación ismo, esta palabra específica, nacionalismo, surge como un término nuevo a fines del siglo XIX. Surge entonces la palabra nacionalismo, que designaba a grupos ideológicos asociados con la derecha, tanto ideológica como política, que agitaban la bandera nacional y buscaban una expansión agresiva de su propio Estado. Y es en este periodo cuando experimentó un cambio fundamental, es decir, sufrió un salto hacia adelante, en palabras de Hobsbawm. Quiere decir esto que experimentó una transformación en su contenido, tanto político como ideológico, y por otro lado, vemos en el último tercio del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX un crecimiento exponencial de los movimientos que plantean la reivindicación de causas nacionales. Hobsbawm nos va a dar una definición del nacionalismo. ¿Cuál es para él la base del nacionalismo de fines del siglo XIX? Aquello que nos permite hablar de un mismo fenómeno en países muy diferentes. La base del nacionalismo, nos va a decir Hobsbawm, de todo tipo, era la misma. La voluntad de la gente de identificarse emocionalmente con su nación y movilizarse políticamente en tanto integrantes de una nacionalidad, por ejemplo, checos, alemanes, italianos o cualquier otra nacionalidad. Esta voluntad, a su vez, podía ser explotada políticamente. Esta es una definición muy importante porque plantea que el nacionalismo no es algo que podamos pensar únicamente impuesto desde los estados, como veremos más adelante, sino que es justamente necesaria una adhesión personal, una voluntad de identificarse de una manera emocional, ¿sí? No necesariamente racional. Nadie se siente, por ejemplo, en el caso argentino, porque ha pensado racionalmente todos los beneficios de esta nacionalidad y decidido
tomarla, sino que es una identificación que tiene que ver con las emociones, que hace que el individuo sienta una determinada nación como propia, como parte de su identidad. Y a su vez, esta segunda parte de la definición es también muy importante, hace que esa persona, ese individuo, ese nuevo ciudadano de estos estados nacionales, se movilice políticamente en tanto esta identidad nacional. Es decir, que en determinadas circunstancias, por ejemplo, un argentino se movilice políticamente en tanto argentino. Y esta voluntad, por lo tanto, es una voluntad que va a poder ser explotada con fines políticos, como veremos más adelante. Nacionalismo finisecular de fines del siglo XIX y principios del siglo XX experimentó una serie de transformaciones en relación a aquel nacionalismo que nosotros, recuerdan, veníamos trabajando en clases anteriores. Por un lado, la primera característica es que el nacionalismo y el patriotismo se transforman en ideologías características de la derecha política que logra adueñarse, ¿sí?, de estos términos que antes eran compatibles perfectamente incluso con ideologías de izquierda. En segundo lugar, la idea de autodeterminación, es decir, poder definir las propias acciones y objetivos, dejó de ser una prerrogativa de grupos nacionales que antes eran considerados viables, económica, política y culturalmente. Es decir, en el siglo XIX se consideraba que para que una nación pudiera definirse como nación independiente, tener su propio gobierno, fijar sus propios objetivos, debía tener algunas condiciones. Una viabilidad económica, es decir, medios económicos, alguna actividad que la hiciera sustentable, y también cierta clase política y ciertos elementos culturales que le permitieran sostenerse como nación independiente. Esta autodeterminación fue reclamada por todos los grupos que se consideraran una nación de manera totalmente independiente de cuáles fueran sus condiciones económicas, políticas y culturales. Esta es una novedad de fines del siglo XIX. En tercer lugar, esta autodeterminación no podía ya ser parcial, sino que se establece la idea de que la autodeterminación debe ser total, es decir, que todos aquellos pueblos que se consideren una nación tienen derecho a la autodeterminación, más allá de sus condiciones económicas, políticas y culturales, y que además esta autodeterminación no puede ser parcial, como por ejemplo sería algún tipo de autonomía dentro de una unidad estatal mayor, sino que se debía buscar una independencia total, es decir, un Estado-nación independiente. Y la cuarta característica, que va a ser muy importante, es que la nación se va a definir en términos étnicos, es decir, lo que se consideraba en esa época raciales, y también lingüísticos. Esta va a ser una cuestión muy importante, ya que implica que para formar parte de una nación hay que dominar una determinada lengua y tener determinadas características étnicas y no otras. Este fue, como les decía, un cambio importantísimo y es clave para entender cómo se transforma la definición y el programa del nacionalismo a fines del siglo XIX. Va a ser entonces un nacionalismo de base étnico-lingüística que busca establecer una única etnia y una única lengua para definir a la nación. En muchos casos, estas lenguas nacionales
tenían muy poco uso preexistente o incluso no se utilizaban hacía muchísimos años. Nos va a decir Hobsbawm, estas lenguas en muchos casos fueron creaciones artificiales. Se rescataron lenguas de poco uso y se les dio el estatus de lenguaje nacional, como por ejemplo el gaélico o el hebreo. Este es el momento, el fin del siglo XIX, en el que surgen las academias de lenguas alrededor del mundo, aquellas instituciones dedicadas a delimitar los usos legítimos del lenguaje nacional. Y también se impulsó la construcción de un folclore, de una literatura nacionales, que en muchos casos prácticamente no existían. Otro cambio fundamental que va a experimentar el nacionalismo en el periodo que estamos estudiando fue que se transformó en un nacionalismo básicamente territorial o que define a la nación sobre una base geográfica. Cada nación se identificó entonces con un territorio que debía ser propio y también exclusivo. Esta definición entonces tuvo grandes consecuencias a lo largo del siglo XX, porque resultaba muy agresiva, mucho más que aquellas definiciones humanas que pensaban a la nación como un grupo con autonomía cultural, pero no necesariamente con independencia territorial. Esta definición entonces se va completando con estos elementos: definición étnico-lingüística con un territorio propio y exclusivo, lo que nos va configurando la idea de que va a generar grandes problemas de exclusión y conflictos internacionales a lo largo del siglo XX.